En esta oportunidad voy a estar compartiendo con ustedes un tema que nos involucra a todos en mayor o menor medida, pero que consideramos necesario poder conocer al respecto de, conocer un poco también de las herramientas que nosotros tenemos y acerca de lo que podemos hacer desde nuestro lugar. Les voy a mencionar un poco acerca de la definición de violencia simbólica. La violencia simbólica, como definición, no necesariamente tiene que ser física, se la llama también indirecta, ¿sí? Y a veces los dominados, entre comillas, no se dan cuenta de lo que está pasando, ¿sí? Eh, por lo cual, también, lamentablemente, son cómplices de la dominación a la que están sometidos. ¿Sí? Ahí lo estoy leyendo para no olvidarme de esto. Entonces es importante tener estas dos cuestiones en mente, ¿sí? Que la violencia simbólica no es totalmente visible, porque no es física, pero no por eso no deja de existir. Y a veces las personas que la están sufriendo no se dan cuenta de lo que está pasando. Es muy cruel. Sin embargo, por el hecho de que no se discierne como un abuso, a veces lamentablemente acaba pasando desapercibida o incluso siendo ignorada. Este tipo de violencia está mucho más presente de lo que nosotros imaginamos. También justamente el objetivo de este momento es que podamos estar un poco más alertas acerca de estas cuestiones, acerca de los discursos que escuchamos cotidianamente, eh, los chistes, las expresiones, la forma en cómo nosotros hablamos. Está muy interiorizado en nuestras vidas, en la sociedad, en la cultura. Y por eso también a veces se la menciona como, se menciona la violencia simbólica como una violencia invisible, ¿sí? Porque es como la base de muchas otras cuestiones que suceden, como los abusos o los distintos otros tipos de violencia. Quizás cosas que vemos eh, no las observamos, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, no sé, en el hogar o en la escuela se estipulan o se disponen ciertos modelos de femenidad y de masculinidad, ¿sí? Que de alguna manera se presentan y se refuerzan también. ¿Qué quiero decir con esto? A veces hacer determinadas cosas te clasifica más como femenina y a veces hacer determinadas otras cosas te clasifica más como masculino. En mayor medida, este tipo de violencia la vemos más reflejada en los medios de comunicación. Entonces, ¿esto qué quiere decir? La violencia simbólica en los medios de comunicación es todo aquello que refuerza los estereotipos, lo que dice, bueno, esto es distinto a lo mío, entonces va en determinado lugar y esto otro va en determinado lugar. ¿Sí? Es como que va segregando todos esos lugares. Lo malo de esto, por supuesto, es que en nuestro inconsciente uno se queda con esta imagen de, bueno, eh, son menos que yo. Pensemos esto y llevémoslo también a un aspecto de nuestras vidas que quizás es un poco más visible, ¿sí? Y si no era visible para nuestros ojos, es momento también de que podamos ser mucho más conscientes acerca de lo que escuchamos, de lo que vemos, eh, y en los lugares o en las personas con las que nos involucramos, ¿sí? Que cuidemos esas avenidas del alma y que seamos conscientes, ¿sí? ¿A qué voy con todo esto? Les voy a poner un ejemplo que muchos van a reconocer y este ejemplo viene de la mano de un género musical que es muy conocido, que es el reggaetón, ¿sí?
En este tipo de género, la imagen de la mujer en el discurso que se presenta, en las palabras que se presenta, ¿sí? Marca una clara distinción de género y de discriminación hacia la mujer, ¿sí? Em, Marca esta clara definición en la que la mujer es el objeto sexual, es aquella persona que es sumisa, que es decir, que se deja hacer absolutamente todo y que siempre tiene que estar de acuerdo con lo que el hombre dice, y se pinta la imagen de un hombre abusivo y dominante. ¿Sí? Los invito a que, si no se han dado cuenta de esto, que puedan ser eh, más conscientes, valga la redundancia. Utilizo mucho esta palabra porque creo que es la más acertada, y que quizás googleen y se fijen en las letras de las canciones que escuchan, ¿sí? Y seguramente se lleguen a asombrar mucho acerca de los significados de las mismas. También la violencia simbólica está encerrada, como decíamos al principio, en aquellas expresiones que quizás no percibimos rápidamente, pero está encerrada en muchas expresiones o frases que forman parte de nuestra vida cotidiana, que son un fiel reflejo de la cultura cruel en la que hemos crecido todos, que por supuesto afecta tanto a niños, a jóvenes, adolescentes y a los adultos, ¿sí? Y seguramente algunas frases que les voy a mencionar las conocen, ¿sí? Por ejemplo, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, los hombres no lloran, hay carreras para hombres, hay carreras para mujeres, los hombres son más razón y las mujeres más emoción, ¿sí? O debería ser un poco más femenina, debería ser un poco más masculino, y diferentes otras cuestiones, ¿sí? Que seguramente escuchamos, muchas frases que escuchamos cotidianamente dentro de nuestros círculos familiares, dentro de nuestras amistades, quizás nuestros vínculos más afectivos o más amorosos, llámese nuestra, no sé, quizás en nuestra pareja, en fin, hay muchos vínculos. Podemos decir que los jóvenes, eh, cuando fueron niños, por supuesto, han sido creados y han ido creciendo en ambientes donde, por ejemplo, no existía el compañerismo, donde no existía el respeto por la figura de la niña, o quizás también por la figura del niño, ¿sí? Probablemente estos niños y estas niñas van a crecer creyendo y actuando como si tuvieran el derecho de subyugar a la otra persona, ¿sí? Por ejemplo, esto pasa, en general pasa más comúnmente con las mujeres, pero no por eso no pasa en los hombres, ¿sí? Hay que tener presente que en las cuestiones simples de la vida cotidiana, todas esas cuestiones que han sido vivenciadas en nuestra infancia, ¿sí? Que nuestra infancia es aquella parte de nuestra vida que marca y determina muchísimas cosas, pero esto no quiere decir que cuando uno crece y es adulto puede tomar la decisión de cambiar o de transformarse, me gusta más decir. Entonces este tipo de cosas, la falta de enseñanza por el respeto, por el compañerismo, se van instaurando en la vida de estos niños y de estas niñas y van formando parte de ese tipo de enseñanza. Me van a entender un poco más aquellos que tienen un hermano, si son mujeres, y aquellos que tienen una hermana, si son hombres. No sé, por ejemplo, cuando el niño está mirando la tele y la niña está lavando los platos.
¿sí? O cuando, no sé, al niño le están enseñando a conducir y a la niña le están enseñando a tejer y se pone énfasis exclusivo en esas dos actividades para cada sexo, ¿sí? Para la mujer y para el hombre. Cuando se crean estas líneas discriminatorias y divisorias, aquellos niños y aquellas niñas crecen pensando que esas cosas son así y que van a ser así siempre, ¿sí? Es importante que este tipo de cuestiones que considero que son necesarias para la vida cotidiana de todos, como cocinar, planchar, conducir, que hoy en día es muy útil, no sé, por ejemplo, planchar o distintas cuestiones, o sea, que esas actividades no queden pegadas sí o sí a la figura de una mujer, sino que esas cosas también puedan ser enseñadas a los niños que en un futuro van a ser hombres adultos. Es importante decir que todos esos aprendizajes, todas esas enseñanzas que los niños y las niñas van absorbiendo cuando son chiquitos, porque recuerden que somos como esponjas cuando somos niños y absorbemos absolutamente todo, van a ir definiendo nuestras mentes. ¿Sí? Vamos a ir llevando esos comportamientos y vamos a ir definiendo esos papeles sociales como hombres y como mujeres. Todos conocen un iceberg, que es un bloque enorme de hielo. Si vieron el Titanic, lo sabrán. Y una parte de ese bloque enorme es la que se deja ver superficialmente. Es la parte más pequeña, digamos. Y por debajo está la parte más grande. Entonces, haciendo una comparación con la violencia simbólica y también con la violencia física, decimos que la violencia simbólica es la base de la violencia física, que es aquella que se puede ver. Pero no está de más decir que la base es mucho más grande. ¿Sí? A veces los problemas no son eh, tanto como los vemos, sino que son mucho más grandes de lo que nosotros podemos llegar a ver. Es decir, son mucho más grandes en la medida en la que han afectado a la persona, en la que la han lastimado y en todo lo que ha sufrido. Y quizás uno por fuera ve la parte más pequeña, ve solamente la tristeza de esa persona, pero obviamente esa tristeza está acompañada de mucha angustia, de mucho sufrimiento, ¿sí? De mucho dolor físico, porque el sufrimiento es psíquico, pero el dolor es físico también. Lo que es importante que tengamos en cuenta es que las palabras crean realidades y van a condicionar y condicionan los comportamientos y la interacción entre hombres y mujeres. Uno, desde su lugar, puede hacer algo en los entornos sociales en los que se relaciona, como por ejemplo en el colegio, que es uno de los entornos más grandes en los que nos relacionamos, en las iglesias, en nuestro medio laboral, y no permitir que estas cuestiones sigan avanzando y tampoco quedarse callado, ¿no? Tomar una determinada postura para que este tipo de violencia tampoco pueda seguir afectando a otras personas. Punto número 1. Tengo que estar alerta a este tipo de discursos, a los chistes, a las distintas expresiones, ¿sí? Y tengo que tomar una postura determinante, ¿sí? Para cortar este tipo de expresiones o de comportamientos o de actitudes que quizás el otro, que también puede pasar, que las está ejerciendo, tampoco se da cuenta. Entonces, esa sería la segunda, tener una posición firme. Y la tercera es, depende del caso, buscar ayuda
un profesional de la salud, un psicólogo y en el peor de los casos buscar asesoría legal. Esto quiere decir algún abogado, ¿sí? Además, recuerden que tanto el agresor como vos, si estás pasando por esto, necesitan ayuda. Pero voy a hacer una salvedad. A veces el agresor eh, tampoco quiere recibir ayuda, entonces tampoco lamentablemente se puede obligar a nadie a recibirla. Lo más importante de todo es que vos puedas romper el silencio. A fin de que esta violencia deje de suceder y tampoco pueda avanzar ni a un tipo de abuso psicológico, ni sexual, ni físico. Ayudémonos a cortar con la violencia simbólica.